coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Pues habéis visto ahí en la careta el manual que nos sirve de guía para nuestra escuela de Biblia trimestral, en el cual estamos inmersos en este tema que estamos tratando, el tema de un gran conflicto, un conflicto cósmico, universal, que nos afecta a todos, que lamentablemente no hay manera de bajarse del tren, sino que si podemos analizarlo y llegar a alguna conclusión que nos sirva a nuestras propias vidas, pues yo creo que para eso estamos. Vamos a hoy avanzar, estamos en la semana 5 y el título es Fe contra todo pronóstico, pero lo vamos a hacer encuadrando y poniendo el marco que nos da la Escuela Sabática Like. En marzo de 2022, cuando recién estallaba el conflicto entre Rusia y Ucrania, Hassan, un niño de tan solo 11 años, fue enviado por sus padres a un solitario y arriesgado viaje de 1.200 kilómetros en tren hasta Eslovaquia para protegerlo de la guerra. Le entregaron su pasaporte, le empacaron algunas provisiones, le escribieron un número de teléfono en el dorso de su mano y le dieron instrucciones claras: qué tren debía tomar, en qué estación debía bajarse y a quién debía recurrir al llegar a Eslovaquia para que lo pusieran en contacto con su familia. Pero hubo una instrucción en la que papá hizo mucho énfasis: no debía lavarse las manos en todo el camino. ¿Por qué? Porque si se las lavaba se le borraba el número. Y luego no podría comunicarse con su familia. Exacto. Hassan entendía que su vida dependía de seguir al pie de la letra cada instrucción dada por sus padres. Lo hizo sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. Llegó a Eslovaquia con el número en el dorso de su mano. Se dirigió a las personas correctas y finalmente llegó a su destino, la casa de su familia. Esa fe de Hassan en las instrucciones de sus padres le salvaron la vida. De igual forma, los reformadores pusieron su fe en las instrucciones dadas por Dios en la Biblia. Y aunque algunos perdieron sus vidas en esta tierra, ganaron la salvación eterna. Lección 5. Fe contra todo pronóstico. Los reformadores sí que se tomaban la Biblia en serio. Tan en serio que estaban dispuestos incluso a dar la vida por ella. Eso contrasta grandemente con las generaciones actuales. Se habla de la generación X, de los millennial, de los centennial, ahora de la generación alfa. ¿Hay diferencias entre estas generaciones? Claro que sí, pero también hay similitudes, y una de ellas es mencionada en el libro The Empty Self, del prestigioso psicólogo estadounidense Philip Cushman, donde menciona que muchos de los que hacen parte de estas generaciones viven sin propósito. Sus creencias son superficiales, pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena vivir o morir. Pero los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma Protestante eran distintos. Tenían un propósito permanente por el que vivir o morir. Creían que la Biblia era importante y se la tomaban tan en serio como Hassan se tomó las instrucciones de sus padres. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué podemos destacar de los reformadores respecto a su relación con la palabra de Dios? En primer lugar, era más importante que su propia vida. Unos 200 años después de Juan Wycliffe, surgió otro gran reformador que tradujo la Biblia al inglés, William Tyndale. La traducción de Wycliffe era a partir de la Vulgata, una Biblia escrita en latín. Pero Tyndale hizo una traducción más exacta de la Biblia a partir de los idiomas originales. ¿Recuerdan cuáles eran? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Exacto. Tyndale se basó en esos dos idiomas para traducir la que sería la primera Biblia impresa en inglés. Ya se imaginarán la reacción de Roma. Tyndale fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia fueron confiscados y quemados públicamente. En su juicio, que tuvo lugar en Bélgica en 1536, fue condenado a la hoguera por herejía. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Mientras lo ataban a la hoguera, sus verdugos lo estrangularon y luego quemaron su cuerpo.
¿Saben qué es lo más interesante de esta historia? Que Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndall. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, la famosa Biblia King James, basada en gran medida en la obra de Tyndall. En 2011, la versión King James celebró su 400 aniversario y superó el hito de 1.000 millones de Biblias impresas, al haber sido traducida a 2.454 idiomas. Ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. ¿Lo notan? Vivió por la Biblia y murió por la Biblia, pero indudablemente su sacrificio valió la pena. Muy cierta era la voz que oyó Juan en Patmos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En segundo lugar, eran iluminados por el Espíritu Santo. Uno de los reformadores más importantes fue Martín Lutero. ¿Recuerdan quién era? Claro, antes de ser reformador fue sacerdote católico. Pero descubrió un ejemplar de la Biblia y su vida cambió para siempre. Correcto. En la biblioteca de la universidad, Lutero descubrió una Biblia en latín. Leyó capítulo tras capítulo y versículo tras versículo. Le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios. Mientras estudiaba la Biblia, el Espíritu Santo iluminó su mente. ¿Saben? Es importante que sepamos qué es iluminación para entender qué pasó con Lutero y qué debe pasar con nosotros al leer la Biblia. Pero para entender qué es iluminación, debemos primero entender qué es revelación e inspiración. En la revelación, el mensaje de Dios se le transmite al profeta. En la inspiración, el profeta, que recibió la revelación, transmite el mensaje de Dios al papel. En la iluminación, lo escrito por el profeta impacta la mente del lector, quien entiende el mensaje de Dios para su vida. ¿Lo notan? De Dios al profeta, del profeta al papel y del papel a la mente. Por eso no podemos leer la Biblia como un libro cualquiera. Si fue revelada por Dios e inspirada por Dios, necesitamos de Dios para entenderla. Solo así se cumplen las palabras del salmista. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahora, ¿entendemos lo que es iluminación? Lutero y muchos reformadores más pedían la dirección del Espíritu Santo al estudiar la Biblia. El Espíritu los iluminaba y con esa luz sacaron al mundo de la oscuridad. ¿Cómo lees la Biblia? ¿No crees que es hora de alumbrar al mundo una vez más? Si lees la Biblia guiado por quien la inspiró, el Espíritu Santo, experimentarás una gran reforma en tu vida y en todo tu alrededor. Y en tercer lugar, aceptaban y predicaban la gracia. Cuando estamos leyendo un libro y queremos destacar algo importante, ¿qué usamos? Un resaltador. Muy bien. ¿Creen que en la Edad Media ya existían los resaltadores? No estoy muy seguro, pero creo que no. Ok, pero créanme, si hubiera existido, una de las palabras más resaltadas en las Biblias de los reformadores hubiera sido la palabra gracia. ¿Por qué? Porque en la Edad Media había un gran problema. La Iglesia había enseñado que para ser salvos había que pagar dinero por el perdón de los pecados. Las famosas indulgencias. Exacto. Pero Lutero y otros reformadores entendieron que el perdón es por gracia, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Lutero comenzó a predicar el mensaje de la sola gratia. Las multitudes acudían en masa a escuchar sus mensajes. Sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en el desierto. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la Iglesia romana y sometida a rituales vacíos que no ofrecían vida espiritual. Los mensajes bíblicos de Lutero llegaban al corazón y la vida cambiaba. Cierto día, John Wesley asistió a una reunión en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se movió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Wycliffe
Tyndall, Lutero, Wesley y muchos más decidieron seguir las instrucciones de la Biblia aunque les costara la vida. Es que si seguimos las instrucciones de papá, nos pasará como al niño Hassan, quien llegó salvo a su destino. Solo que nuestro destino no es Eslovaquia, nuestro destino es la Canaán celestial, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pues seguimos, estamos en la Iglesia en Casa, estamos en directo y tenemos una media hora larga para poder reflexionar y ver un poco el impacto que ha tenido un poco toda esta temática en cada uno de nosotros. Así que te animamos a compartir tu punto de vista, tu visión, todo aquello que consideres que nos puede hacer crecer en torno a este tema. Vamos allá un poco a meternos en harina. El impacto de la Biblia. El tema o el título, Fe contra todo pronóstico, habrá que ver cómo se sitúa esto de fe y pronóstico, pero yo me sigo preguntando si la Biblia como tal, la palabra de Dios y el versículo de un poco de que vehiculiza todo esto, está en Salmo 119, versículo 11, donde dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo me pregunto, ¿no?, si la Biblia ha impactado en el pasado, y lo vamos a ir viendo, hasta qué punto, si ha impactado en nosotros, que es la generación X, en los millennials, en la generación Z, ¿estará impactando también? Hoy a veces incluso tenemos esa visión de que ya la Biblia no está sobrevalorada o es cosa de viejo, del pasado. Habrá que ver un poco si realmente tiene todavía capacidad de impacto, ¿no? Así que abrimos los micrófonos y vamos participando, pero ese es un poco el punto de partida. El impacto de la Biblia, y sobre todo tenemos todas esas vidas que nos han dejado, pues vidas transformadas, ¿no? Y que nos han dejado pues un legado que hay que darle las gracias. Pues a mí me ha impactado y me ha hecho reflexionar un párrafo que hay en el día domingo, ¿no?, que nos hace darnos cuenta de que estas personas que transformaron el mundo en esa época y las ideas que eran las comunes en el campo religioso, dice, no eran cristianos casuales ni tenían una vida devocional superficial. Entonces pienso que esa es la clave, porque nosotros también estamos llamados a ser reformadores a nuestro nivel. Ellos fueron luz en ese momento, en la oscuridad que había. Si nosotros vamos a predicar a otros, esas personas también están en oscuridad en cierto sentido, de modo que en cierto modo somos reformadores. Me parece que estos son prerequisitos para poder llegar a ser buenos reformadores. Fíjate que yo cuando leí esa frase se me venía a la mente la naturaleza. Un árbol es fuerte cuanto más arraiga sus raíces en la tierra, ¿verdad? Hay árboles que buscan el agua y penetran en la tierra buscando el agua. Y hay otros que simplemente extienden en la superficie el goteo que cae. Cuando viene el aire fuerte, los árboles que están bien anclados se pueden mover, pero no caen. Pero los que tienen las raíces superficiales los tumba. Y me hacía mucho pensar en esto, en esa vida devocional profunda o superficial. Si mi vida devocional es superficial, cuando venga la dificultad, cuando venga el aire fuerte, me tumbará. Pero si mi vida devocional es profunda, que busco el agua, que investigo, que profundizo en la palabra de Dios, estaré arraigado en esa tierra fuerte que hará que sienta las dificultades, pero no me tumben, no me dañen. Sabes que esta lección de esta semana, cuando la ves en el contexto del trimestre, que dices, estamos evaluando el conflicto, es como cuando tú dices, Juanfra, detengámonos. Evaluemos en qué situación estamos en el conflicto. Esta lección a mí me gustó muchísimo por el tema de que te llama a la reflexión. Hasta ahora la lección de escuela sabática en el trimestre hemos hablado de la situación completa, del contexto de conflicto,
pero ahorita nos llama a la reflexión, a determinar no solamente en qué bando estamos, sino en qué condiciones estamos. ¿Cómo estamos nosotros para defender la fe? Entonces, me llamó mucho la atención que cuando leo el título de Fe contra todo pronóstico, yo tomando en cuenta lo que ya veníamos estudiando, digo, bueno, nada, es el tema de defender la fe. Pero de repente hay como un vuelco en la idea. O sea, empezó con este título y hay un vuelco en la idea y te dice, no es solamente el defender la fe, es cómo estás tú en la fe. ¿Cómo estás tú en la fe? Porque cuando te colocan la imagen, la analogía... ¿Cómo la vives? Exacto, cuando te colocan la analogía de los reformadores, o sea, te colocan la vida de los reformadores y tú te llevas a comparar inmediatamente lo que dice mi compañera aquí, inmediatamente tú evalúas cómo está tu comunión con Dios. ¿Tú estarías en los mismos zapatos de los reformadores y actuarías de la misma forma? Porque es muy fácil actualmente, yo le digo que realmente es muy fácil para esta generación, o en diferentes zonas no hay esa persecución que existía antes. Eso que ha hecho, que ablandemos nuestra fe, que ablandemos nuestra comunión, porque estas personas tenían una disciplina en la fe, un compromiso en la fe. Nosotros estamos en esa misma situación. Y al llevarlo al tema del conflicto determinamos, ok, decidimos por un bando, pero ¿qué estamos haciendo en ese bando? Esther, quiero escucharte, pero antes me tienes que perdonar ahora, Ángel, porque no te he dado la bienvenida, que te sumas a... Sí, yo llegué aquí, llegué para caída. Así que bienvenido, encantadísimo de que te unas al programa, así que muy cierto lo que estás apuntando acerca de estas vidas, pero yo quiero también que Esther nos apunte, ella como lee en caliente a este asunto. Hay algo tremendo, bueno, hay muchas cosas tremendas en la lección, pero... ha hecho el guiño también la Escuela Sabática Laica esto, que se llama la generación actual, the empty shelf, algo así como el estante vacío, la generación sin propósito. Es algo terrible, es algo absolutamente horroroso. Y claro, por contraste, estamos hablando de gente que tenía no solo uno, tenía un montón de propósitos en su vida. Y era gente que, entre otras cosas, tenía el deseo de trascender. Que esto nos lleva efectivamente a contextualizar, ¿no?, la cuestión de la fe. ¿Dónde estás tú? ¿Realmente tú, como ellos, quieres salir de la realidad en la que estás, que no te gusta, y haces todo lo posible por cambiar esa realidad? Volvemos otra vez a lo que nos decía Salva, ¿no?, con el cambio. Ellos estuvieron dispuestos y lo hicieron, a cambiar la sociedad en la que vivían y a cambiar la forma de pensar de la gente que estaba a su alrededor, que empezó por un cambio en ellos, evidentemente, cuando abrieron la Biblia y la descubrieron, ¿no? Es interesante notar cómo resultó el cambio, por ejemplo, en Lutero, ¿no? De repente abrió la Biblia en latín y empezó a alucinar y dijo, caramba, es que esto se me había ocultado, yo esto no lo sabía. Y era un tipo que ya era sacerdote cuando abrió la Biblia. Algo increíble. Mi primera reflexión va en el sentido de situarnos nosotros también en relación a la Biblia. A lo largo de toda la lección se nos invita, ¿no?, a posicionarnos también como lectores de la Biblia y como gente que dice creer en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Un apunte y una reflexión personal. ¿No os parece a vosotros que sigue siendo la Biblia el libro más comentado sin haber sido leído? En general, la gente suele hacer comentario de libros en clase de literatura, después de haberse leído el libro. Bueno, ahora, gracias a ChatGPT y gracias al cortapega, hay gente que no se lee el libro y hace el comentario de libros. Pero, en general, lo que suele ocurrir es que tú te lees un libro y haces el comentario del libro. Sin embargo, probablemente no haya ningún libro en la historia, como la Biblia, que mucha gente no ha leído y, sin embargo, lo comenta, y, sin embargo, lo critica, y, sin embargo, lo vitupera, y, sin embargo, ¿verdad?, lo quema, y, sin embargo, de todo. Es decir, la Biblia ha sido un libro atacado sin haber sido leído. Otra cosa es que te lo hubieras leído y digas, pues no me gusta, pues no lo acepto, pues no me parece. Pero resulta lamentable y doloroso que sea el libro más criticado, más vituperado, más odiado, sin haberlo leído. Bueno, es algo muy interesante. Por ahí concluyo. Hay que invitar a la gente a leer la Biblia. Hay que comentar la Biblia con gente que se la lee. Y yo hago algo hace mucho tiempo, no digo que haya que hacer esto, pero yo lo hago. En general no suelo discutir de Biblia con gente que no la lee. Es decir, cuando alguien llega y me dice, quiero criticar algo que la Biblia dice, pero no se la ha leído, le digo, no, primero te la vas a leer y luego debatimos, y luego charlamos, y luego comentamos. Me pregunto, termino, si nosotros realmente seremos los defensores de la Biblia, aquellos que efectivamente la ponemos en primer lugar y que además combatimos por ella y con él.
Me ha gustado eso de defensores de la Biblia. Risa, te has quedado con una idea. No, compártela. Con lo que estaba diciendo Orángel, que hay una frase en el folleto de la Escuela Sabática que a mí me impactó esta semana. Dice, los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma Protestante eran radicalmente diferentes. No es una cuestión de reformadores, es una cuestión de todos los que vivían, dice, eran radicalmente diferentes. Tenían un propósito permanente por el que valía la pena vivir. Lo que creía era importante y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. Sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos. Y negarlas era negar su propia identidad. Que yo creo que es lo que estás hablando. O sea, cuando yo creo algo, es parte mío y no puedo negarlo, porque es negarme a mí mismo. Hoy en día vivimos en una sociedad tan laxa que me puedo ocultar, camuflar y negar lo que hago y no pasa nada. No siento que me estoy negando a mí mismo. Entonces, ¿dónde está el meollo, Richard? ¿Dónde ponemos el acento? Porque si decimos, es que entonces aquella gente tenía algo especial, ¿dónde está lo especial? Pues en lo que dicen, que tenían un propósito por el cual vivir. Que creo que es lo que falta a la sociedad y a la sociedad cristiana hoy en día, tener un propósito por el cual vivir. Vivimos, pero no tenemos un propósito. Nos falta el poder compartir, el desear que la luz sea llevada a todas partes, que es lo que tenían ellos. O sea, daban su vida porque la gente pudiese leer la Biblia en su idioma, porque pudiesen entender parte de las Escrituras, tenían un propósito en la vida. Claro, nosotros simplemente vivimos. Es un propósito que no es que nace de un fanatismo, no es que nace de una idea que simplemente es moda, no es un propósito que viene de una tradición, no es un propósito familiar, es un propósito que, si tú te das cuenta, en cada uno de estos reformadores tuvieron una relación con el Espíritu Santo, tuvieron una relación con Dios, tuvieron una comunión con Dios, y nace ese propósito. O sea, es como que eres apartado para esto, eres una vez que tienes una relación íntima con Dios, nace este propósito en ti. No es que basado en que yo estoy relacionado con la doctrina, no, sino que nace este propósito justamente de esa relación con Dios. Me pasó algo. Y nace de la bondad. O sea, estoy tan feliz de lo que he descubierto que no puedo hacer otra cosa que compartirlo. Nosotros hoy en día, cuando hablo con nosotros me refiero a la sociedad, tenemos un vaso de agua y vivimos entre una sociedad sedienta y no nos importa pasar a su lado y no compartir el agua. Y ellos tenían a lo mejor solo medio vaso de agua, porque no tenían tanto conocimiento como tenemos nosotros, pero querían compartir ese agua que había saciado su sed con los demás. Nacía de la bondad. A nosotros hoy en día nos pueden más los prejuicios, el miedo, y somos indiferentes. La verdad, Esther habló de ser defensor de la Biblia y comentó más o menos su modo, que en lo que dijiste de que vas a sentarte a hablar de la Biblia con el que ha leído la Biblia. Y me vino inmediatamente la escena de Jesús en el desierto cuando fue tentado por el enemigo. O sea, Jesús no usó un argumento propio, que pudo haberlo usado con toda la sabiduría que de Jesús, pero fue la Escritura. O sea, yo voy a usar la Escritura porque es la Escritura la que es palabra viva. Es la que te determina a ti como esa marca que tú tienes. O sea, me identifica, me da identidad, me permite a mí llevar ese mensaje. O sea, no puedes hablar con alguien de la Biblia sin usar la Biblia. O sea, es por eso que comparto totalmente lo que dice Esther. O sea, es nuestro camino cristiano, el simular a Jesús, y el mismo Jesús usó la Escritura para poder defender la Escritura, para defender su postura, para defender su identidad, su forma de actuar ante las diferentes situaciones. Y creo que uno de los versículos de la lección de la escuela sabática es el tema de la inteligencia dada por la Escritura. Uh-huh. Sí, yo añadiría al tema de tener un propósito, añadiría algo más. Si no hay un compromiso, no hay un propósito. ¿De acuerdo? Quizás la generación actual, yo creo que nos caracterizamos porque estamos también impregnados en cierta manera, y ahora pondré un ejemplo, en lo que se llama la ética situacional. Si funciona, si va bien, si las circunstancias lo hacen, pues vale.
y a veces podemos incluso saltarnos nuestros principios. Voy a poneros un ejemplo. Cuando veis o cuando vemos una película en la que el protagonista comete una acción delictiva desde el punto de vista civil y desde el punto de vista bíblico, pero es el protagonista y nosotros queremos que salga inmune y que le vaya bien y que lo perdonen y que patatín y que patatán, ¿no? Y digo, bueno, es que eso ocurre también en nuestra vida, ¿verdad? Que a veces vivimos en esta sociedad y nos impregnamos de los valores de la sociedad, pero nosotros tenemos unos valores y unos principios y nosotros tenemos que tener un compromiso con lo que hemos creído por encima de lo que alrededor tengamos. Decimos que las escrituras, lo dice la escuela sabática, irradian gozo, esperanza, dan dirección, certeza, fortaleza, sabiduría. ¿Realmente esto todavía hoy creemos que está a nuestro alcance? Yo me lo preguntaba, porque al leerlo, ¿cuántas veces predicamos sobre esto, no? Pero parece que en el discurso se ha quedado, ¿no? Bueno, y algo con respecto a lo que dijiste hace un momento, del compromiso, ¿no? Hay una situación, y tomando en cuenta lo que acabas de decir, porque es la Biblia actual, y una de esas características de esa ética de condiciones, esa ética situacional, es precisamente lo que ha hecho pensar que la Biblia no se aplica al tiempo, no se aplica a este tiempo, porque empezamos a hacer contextos de las situaciones bíblicas y determinar que eso era en aquella época, esos valores son de aquella época. Y por eso es que esta generación asume la Biblia como que no es aplicable. Y de repente cuando te comprometes, que es la vida que tenemos como cristianos, nos comprometemos a llevar eso y tomarlo en esta época, llevarlo al vuelco a nuestra vida, nos damos cuenta que el resultado es lo que acaba de decir Juanfra, esa vida de gozo, esa vida de paz, esa vida de amor en tu casa y en tu sociedad. O sea, entonces ahí pones en tela de juicio el que la Biblia es de aquella época y solo de aquella época o verdaderamente se puede aplicar en esta época. Uh-huh. El verlo desde afuera y determinar a un juicio previo y decir que la Biblia no es aplicable en este tiempo porque no se puede contextualizar con respecto a los valores actuales, una locura. Claro. Lo veo como una locura. Claro. Yo quiero acercarme a la respuesta entonces con un juego de palabras, jugando con los conceptos que estamos ahora mismo combinando, ¿no? Pregunta: ¿cuál es tu propósito cuando te acercas a la Biblia? ¿Cuál es tu propósito? ¿Se puede estudiar la Biblia con un propósito equivocado? Sí. Sí, totalmente. ¿Se puede leer la Biblia y que la Biblia no pase por ti? Sí. Sí, claro. ¿Se puede ser teólogo y comentarista de la Biblia sin tocarla o pasándole por encima? No, sí. Y de hecho hay grandes teólogos que son ateos. Por ejemplo. Y bueno, yo conozco gente a la que le encanta leer libros de teología, pero la Biblia no la abre, no toca la Biblia original, toca y estudia presuntamente el comentario que alguien ha hecho sobre algo que ha leído. Volvemos otra vez a la Edad Media, pero en pleno siglo XXI. Ajá. Solo una frase en relación a esto, a ver qué os parece. Es de la educación, ¿de acuerdo? El libro de Elena White. Dice, en la página 189, debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Fijaos, esta frase, yo creo que está absolutamente relacionada con lo que hicieron los reformadores. ¿Con qué propósito, con qué objetivo se acercaban ellos a la Biblia? Primero, después de haber descubierto que estaba ahí, que era algo que no sabían, está ahí. De repente la abrían y empezaban a notar, lo sabían, que Dios estaba hablando con ellos. Resulta que estaba manteniendo Dios un diálogo con ellos y ellos eran perfectamente conscientes de esto. Y con esa luz que recibían, empezaban a dar vueltas y salían por ahí. Y lo primero que hacían era intentar traducirla al idioma de quienes estaban a su alrededor para que cada vez más personas pudieran leerlo. Si pensáramos en abrir la Biblia para saber lo que Dios dice, ya empezaríamos a ver las cosas de otra manera y evidentemente cambiaría nuestra manera de acercarnos a ella, porque lo que dice es lo que dice. No intentaríamos cambiarla y no intentaríamos efectivamente convertirla en algo que es o antiguo o actual, porque depende de nuestra ética situacional. Tú sabes que comentas de que cuál es nuestro propósito a leer la Biblia. Y yo creo que a lo largo del tiempo uno tiene muchos propósitos a la hora de leer la Biblia.
Y lo importante aquí es leer la Biblia. Porque he visto muchos escenarios distintos con respecto al tema de la Biblia y me parece súper fantástico. Te voy a poner un ejemplo. Hay una noticia que leí esta semana de un joven que una evangelista estaba grabando la Biblia, pero el técnico de sonido no es cristiano. El técnico de sonido lo contratan como un profesional, pero él tiene que escuchar la Biblia como audiolibro. Se bautizó. Se bautizó. O sea, la Biblia tiene una particularidad, o sea, y es, por eso es que digo, es palabra viva. O sea, no importa el propósito que tú tengas con la Biblia, ¿qué buscas con la Biblia? Ponte a leer la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Y va a llegar un momento que va a haber un cambio en ti. Porque es que tu propósito va a ir modificándose en el tiempo. A mí me ha pasado particularmente que con el mismo culto personal. Yo no estoy de acuerdo con todo con eso. Bueno, vamos, estoy viendo que esto avanza y no quiero tampoco dejar la segunda parte, aunque volvamos a la primera. Es decir, estamos viendo sobre esta reflexión. Pero déjame un segundito. Déjalo, vale, déjalo. Me voy a quedar con eso. Te dejo. Sí. Y creo que Esther había empezado por ahí también. Satanás se conoce la Biblia de pe a pa. Vale. Por más que se la lea, se la conozca, si el propósito no es encontrar a Dios, ¿vale? Otras veces puede ocurrir como lo del chico este, que Dios te encuentre y de pronto digas, wow, y tú decides encontrarle. Pero si yo me acerco por leer un libro más, por sacarle la puntilla, por cada vez que encuentro algo, buscarle la vuelta, porque no creo que ahí me vaya a llevar a Dios, puedo leerla cuantas veces quiera, no me va a transformar, porque no soy yo quien le permite a Dios actuar. Cuando yo llego a la Biblia tengo que dejar que Dios trabaje en mí. Si cuando Dios intenta trabajar yo se lo impido, como lo hace Satanás, ya la puedes leer cuantas veces quieras. No podrá hacer nada en ti, porque no es un libro mágico. No digo que es un libro mágico, sino que la relación de conocimiento que tú vas a ir adquiriendo a medida que tú tengas esto como una disciplina. O sea, es que va más allá del hecho de que tú vayas, quizás vas a ir en algún momento a buscarle las 5 patas al gato cuando lees la Biblia, pero esa relación constante con este libro no lo vuelve un libro mágico, sino que... Pero tú piensas, Anás y Caifás, los fariseos principales, ¿conocían las Escrituras? Cuando tuvieron la certeza de que Jesús estaba reflejado en las Escrituras, ¿qué es lo que hicieron? Nada. Vamos. Se negaron. Si no permito que me transforme, por leerlo no hace nada. Claro, pues estamos viendo ese impacto que tiene la Escritura, es decir, hablamos de los reformadores, de los que redescubrieron la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a la segunda parte, es qué encontraron en la palabra de Dios. ¿Vale? Porque leerla por leerla, es decir, qué propósito, si tú decías, Richard, que me parece muy oportuno, para encontrarnos con Dios. Porque si no hay ese propósito, vamos a estar dando vueltas, ¿no? Vamos a estar meneando la cuchara, ¿no? Cuando se trata de disfrutar la sopa. Hablamos de los reformadores. No me quisiera yo dejar de lado los grandes reformadores que hubo en el exilio de corte español, que lo hubo. Porque hablamos de un contexto histórico que yo quería también poner encima de la mesa. Es diferente al nuestro en el sentido de que la palabra de Dios estaba secuestrada, estaba prohibida, estaba relegada a solo una élite o unos escogidos que eran los únicos que podían interpretarla y tener acceso a ella. Hoy no pasa así. Hoy tenemos acceso a la Biblia. Es peor hoy. y sin embargo tenían esa pasión, ¿no? Esta gente encontró esa pasión por encontrar el texto bíblico. ¿Qué encontraron en el texto bíblico que ha impactado de manera notable el devenir de la sociedad occidental? Permíteme un guiño en ese sentido, que en aquella época y en aquel momento, que es una de las cosas alucinantes, una de las muchas cosas alucinantes que tiene la época de la Reforma. Resulta que la Reforma empezó prácticamente al mismo tiempo en diferentes sitios. Y resulta que en esos diferentes sitios, gente diferente que no se conocía entre sí, empezó a leer la Biblia y los descubrimientos fueron
paralelos. Es decir, ellos abrían la Biblia con el objetivo conveniente, correcto, descubrían lo que ahí decía y de repente iban surgiendo pequeñas reformitas que se convirtieron en la Reforma. Al final todos llegaban a la misma conclusión cuando se acercaban con el objetivo correcto, que es la maravilla de aquello. Y se convirtió evidentemente en un movimiento global, que no es global como es ahora, que ahora es global en un segundo porque estamos completamente interconectados, pero lo alucinante fue que todos llegaban a las mismas conclusiones, descubrían el mismo libro y lo traducían de la misma forma, al mismo tiempo, en sitios distintos y sin conocerse de nada. Ese es el Espíritu Santo trabajando en la gente. Fue increíble aquello. Acabas de decir la frase que une todo. Es el Espíritu Santo uniendo esas mentes. O sea, una vez un pastor me comentó y me dice, porque teníamos unas ideas con respecto a un ministerio y estábamos preocupados porque pensábamos que el ministerio no iba a avanzar, que iba a tener demasiada oposición. Y él me dijo, no te preocupes. Si un ministerio está guiado por el Espíritu Santo, más de un líder tiene esa idea en este momento. El Espíritu Santo se encarga de que muchos líderes de la iglesia o de un movimiento en específico tomen las conductas correctas. Entonces, tú ves esta idea, tú ves la reforma y te das cuenta, esto no es de una persona que inspiró a otro, ¿no? Vemos un plan divino, un plan que va por encima de nosotros. Lo recoge el apóstol Juan, hablando de las palabras de Jesús, el Espíritu Santo, dice Jesús, el defensor que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ¿eh? Había que recordar, ¿no? Porque se nos ha olvidado. ¿Qué se nos ha olvidado que merece la pena encontrar en el texto bíblico? Que encontraron estos reformadores que tiene ese plus que dice, anda. Sola Escritura, sola gracia, solo Jesús. Eso es. Sola Escritura ya hemos dicho, pero sola gracia, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasaba con el cristianismo, con los cristianos? ¿Qué pasa hoy con la mayoría del cristianismo? ¿En qué vive, no? Bueno, a mí me parece que trajo a hoy es la esperanza, porque antes se pensaba que tú tenías salvación por el tema de penitencia, respondiendo al castigo, respondiendo a las obras, y traer este mensaje de reforma es un mensaje de esperanza. No eres digno, pero por gracia, sí, por seguir, por estar en relación íntima con Jesús. O sea, el creer en Él, el tener esta fe, te hace salvo. Entonces, yo creo que es un mensaje de esperanza que... La culpa todavía nos sigue encadenando. ¿Cuánta gente necesita pues un terapeuta o alguien un acompañante, un familiar, otras veces puede ser tu pareja, que te eche una mano porque te aprisiona tus propias cadenas, ¿no? de tu propio devenir por la vida. Y sin embargo, ¿dónde está la liberación? ¿Cuál es el mensaje de gracia? Fíjate que nos decía la Escuela Sabática Laic, y lo menciona la Escuela Sabática, que algún reformador, al escuchar el mensaje de gracia, encontró el amor de Dios. Y ese es el mensaje de gracia. Dios me ama. Hasta ese momento yo pagaba con mi indulgencia el cielo, ¿vale? Son mis obras, es mi cartera la que paga mi salvación. Y si no puedo pagar mi salvación, ese Dios me permite que continuamente esté en un purgatorio o esté en el infierno o esté sufriendo. Bueno, pero Richard, porque no tengo cartera. Si algo de pronto las cosas cuestan, ¿no? Si algo te tiene que costar, la salvación. Claro que cuesta. ¿Cómo que la salvación es gratis? La salvación no es gratuita, se nos ofrece gratuita, que no es lo mismo. La salvación costó muchísimo. Costó la muerte de Dios aquí en nuestro lugar. Pero como no podemos pagarla, a todos se nos ofrece gratuitamente. Que ese es el mensaje de gracia. Nos ama tanto Dios que decidió: lo que tú no puedes lograr porque es imposible, yo te lo voy a ofrecer gratuitamente. No depende de ti, no depende de tus medios, no depende de tu bolsillo, no depende de lo que tú hagas. Te lo ofrezco porque te amo. Y ese es el gran redescubrimiento que parece que siempre se ha tenido hoy en día. Hablamos y parece que todo el mundo ha tenido claro que Dios es amor, pero durante esa edad oscura Dios no era amor. Dios era un Dios interesado. Dios era un castigo y juez. Sí, y además, si no tenías suficiente bolsillo, te perdías eternamente y dejabas... yo me imagino la amargura de los esposos, de las esposas, de los padres con los hijos,
que no tenían dinero y no podían sacar a sus hijos en teoría, del purgatorio, del infierno, saber que ese Dios les estaba ahí condenando porque tú no tenías suficiente dinero en tu bolsillo. Terrible, o sea, el mensaje de gracia, el mensaje de amor de Dios, de un Dios que gratuitamente no solo es que no te pide nada, es que vino y se dio a sí mismo por ti para hacer todo lo que tú no podías hacer. Tuvo que ser un cambio de tal forma que la gente con Lutero iban a millares a escucharle porque el cambio es radical. Hago un inciso, ¿no? Porque Lutero, por ejemplo, y otros reformadores se quedaron estupefactos cuando se acercaron al libro de Romanos. Cuando Pablo, por ejemplo, dice ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Pero por la ley de las obras, no. Por la ley de la fe. Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Esto era un cambio, sin embargo, estaba escrito desde el principio. Y no está inventando nada Pablo, porque está haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde el justo vivirá por la fe. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos falta, ¿no? ¿Qué tenemos todavía que dejarnos impactar por el Espíritu de Dios, ¿no? No, y que seguimos a veces en nuestras costumbres, tradiciones, prejuicios, seguimos dándonos, ¿cómo se dice? Latigazo. Golpes de pecho. Sí, sí, porque queremos, hay una parte de nosotros que todavía dice, tenemos que pagar algo. Sí, parece, ¿no? Que tenemos todavía, ¿no? que pagar algo, o sea, y ahí es donde está el tema de la comunión con Dios, o sea, el estudiar la palabra, hacer esa palabra parte de tu pensamiento, parte de tu corazón, de tu día a día, es el que te quita eso, te va como una cebolla, quitando capa a capa esos prejuicios que te hacen no disfrutar. Es que en no realidad, disfrutar de esa gracia. En realidad pagamos por todo. ¿Quieres comer? Paga. ¿Quieres vivienda? Pagas. ¿Quieres agua? ¿Quieres electricidad? ¿Quieres vacaciones? ¿Quieres un coche? Pagas. Pero por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Es que es lo que Él nos ofrece no tiene nada que ver. Nosotros estamos acostumbrados que cuando queremos algo nos cuesta y tenemos que pagarlo. Pero Dios es distinto. Y eso es lo que nos cuesta a veces, porque estoy acostumbrado a que tengo que pagar por todo. Si quiero un beneficio tengo que pagarlo. Y me cuesta que eso sea gratuito, nos cuesta entenderlo y creérnoslo, que Dios no me pida nada, que no tenga que, algo tendré que hacer, ¿no? Yo esto se lo he oído a mucha gente, algo tendré que hacer, o sea, no puede ser tan sencillo. No, y es que no es solamente, pues no es que solamente piensas que algo tienes que hacer, es que ya automáticamente pones precio, porque automáticamente tú dices, algo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ser bueno. Y entonces empieza la idea de que por ser bueno, ¿sí? O por hacer obra es que vas a ganar eso. Y inmediatamente te enmarcas. Tengo un problema aquí, porque claro, yo me tendría que reconciliar con la idea de que, vamos a ver, estamos hablando de la Biblia, ¿no? La Biblia es palabra de Dios. Quiero decir, solemos decir eso, hablábamos antes de buscar lo que Dios dice, porque por lo visto en la Biblia vamos a encontrar lo que Dios dice. Palabra de Dios. Si es palabra de Dios, tengo dos opciones, creérmela o no. Claro, yo pensaba esta semana, al hilo de lo que comentaba antes Juanfra de Romanos, de Efesios, ¿no? Claro, lo que puedo suponer para un tipo como Lutero, que vivía en la tradición, vivía horrorizado por el tema de las indulgencias, porque de hecho estaba horrorizado por la cuestión de las indulgencias, ¿no? Horrorizado. Y de hecho hay textos en los que explica que para él eso era completamente inexplicable, que no lo podía entender y que de hecho parte del cambio en su mente pues partió de una visita que hizo a Roma y quedó escandalizado de lo que vio allí y además de la diferencia entre los pobres efectivamente y los ricos, ¿no? Y la gente que no podía acceder a la salvación, eso a él le rompía completamente el cerebro. Claro, cuando este hombre, horrorizado por esa situación, que evidentemente estaba en el camino correcto, estaba buscando luz pero no sabía cómo hallarla, de repente lee: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos en Efesios 2. Cuando leen Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues Romanos 6:23, un clásico, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si realmente él entendió que estaba leyendo la palabra de Dios y que eso era palabra de Dios, claro, eso fue lo que marcó la diferencia. Pero la pregunta es, yo esto lo leo, creo que es palabra inspirada, pero todavía no me lo creo. Todavía no he llegado al punto de decir, estoy buscando lo que Dios dice, pero luego lo que Él dice, uy, no, es que no lo entiendo, o es que no lo acepto,
¿O es que me cuesta? Todavía tenemos que rascar un poco más y preguntarnos por qué nos pasa eso, que no nos lo acabamos de creer. ¿Qué tenían ellos que sí se lo creyeron? Humildad. Porque se lo creyeron y de hecho eso cambió su vida y cambió la sociedad de la época, de hecho. Tenían humildad, porque es que el tema aquí es vas a la Biblia con ese tema con ese tipo de prejuicios y colocas tus prejuicios por encima de lo que está allí, inevitablemente no estás yendo con humildad, y esa falta de humildad es lo que te cambia esa comprensión y se hace difícil entenderlo. ¿Cuánto estamos en la iglesia? ¿Cuántos leemos la Biblia y todavía se nos hace difícil entenderlo? Hace 2 semanas, leyendo en un culto familiar, me consigo un versículo de la Biblia que en la Pasión de Cristo, pero veo una escena de la Pasión de Cristo que me pareció como fuera de contexto. No lo voy a decir ahorita porque he estado preparando algo con eso. Y dije, ya va, esto como que no entra aquí. O sea, ¿por qué este comentario aquí? Un comentario de Jesús. Dije, lo dejé así, pero me dio vuelta en la cabeza y vuelta y vuelta y vuelta. Lo volví a leer y decía, pero es que, es más, está en un evangelio, en otro no está. Entonces, y empecé a leerlo. Y me pasó como dice Richard. O sea, ¿qué consiguieron los reformadores? Consiguieron que se mostraba en la palabra el amor de Dios. Y después de tanto leerlo, lo único que resumí, dije, como una cebolla, quitando prejuicios. ¿Por qué está eso allí? ¿Por qué está eso allí? Quitándolo. Y dije, me voy a enfatizar solamente en lo que está escrito. Y lo que conseguí fue eso. El amor de Dios. O sea, la frase que Jesús dice en ese momento era precisamente mostrando el amor de Dios. Y ¿dónde se ve reflejado ese amor de Dios? En esa situación, o en ese momento, o en esa acción de perdón de los pecados por el sacrificio de Él. Entonces, la expresión más grande que se puede encontrar en toda la palabra de Dios es precisamente la esperanza en el amor de Jesús. Nos están avisando de que ya tenemos que ir y ya intentando tenemos que ir de recogida, tenemos que ir ya un poco las ideas poniéndolas. Yo quiero, hay mucho, podemos estar aquí haciendo el programa entero acerca del impacto y de lo que supone, pero yo quiero concentrarme en eso que significa la buena noticia, redescubrir la buena noticia, y sobre todo yo creo que la reforma no ha terminado, porque la reforma también nos involucra a nosotros. Me ha gustado lo que decía María Dolores, de que estamos llamados también a ser reformadores. En primer lugar, reformador de mi propia vida, dejarme impactar por el Espíritu Santo. Pero hay algo que estos reformadores me parece que le dieron ese plus, y es que no se lo quedaron para ellos. Se obsesionaron por compartir, por traducir la Biblia, por hacerla accesible. Y eso también es un llamado a nosotros, para que en la medida de nuestras posibilidades, no estoy llamado a ser traductor, pero a lo mejor estoy llamado a poder compartirlo de la manera en que pueda, a ser comunicador, transmisor, así que esa buena noticia, ¿no? ¿Cómo la hacemos accesible a nuestro entorno? Pues mira, yo precisamente pensaba, a la luz de esta lección, que la reforma fue posible gracias a la imprenta. Fueron 2 movimientos que fueron muy a la par, y eso propició las traducciones y las copias, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre hoy? Hoy tenemos esto, Internet. Esto también va a propiciar que el Evangelio sea proclamado y llega al fin, ¿entendido? Entonces me parece muy importante tener en cuenta que ahora tenemos unos medios que nos están acercando a pasos agigantados a la llegada de Jesús. Lo que pasa que hoy en día la Biblia está denostada, que yo lo decía al principio. Es un libro antiguo, anticuado, con tintes mágicos. Pero tú lo estás reivindicando, claro, hoy aquí en este programa. Yo creo que quien dice eso tiene que ver mucho con lo que decía Esther al principio, gente que habla de la Biblia sin haber tocado la Biblia. O sea, la mejor defensa de la Biblia es que abran la Biblia. Y has hecho una pregunta que no te hemos respondido. Si hoy en día la Biblia sigue dando paz, sigue dando esperanza, si lo quitamos de un ambiente teórico y le decimos a la gente, lee, y cuando lean, encuentran paz, encuentran esperanza, encuentran valores, encuentran a Jesús, encuentran vida, es la mejor defensa que hay para la Biblia. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que invitar, a que la gente abra sus Biblias, que lean tranquilamente, o sea, y que lean solos. Y van a ver cómo la Biblia encuentran
a Jesús, porque si encuentra a Jesús se encuentra su paz, y a partir de ahí Dios puede trabajar. Pero que lean con oración, pidiendo que el Espíritu Santo les abra la mente. Con la actitud adecuada. Porque esto no es leer una novela de vaqueros. Pienso que el Espíritu de Dios está en la palabra y tenemos que reclamar ese... Esther y luego el ángel. Y hoy podemos ser traductores también de la Biblia, leo lo que dice María Dolores, invitando a la gente a leer también, dependiendo de su situación y también dependiendo de lo que necesite. Ahí nosotros también podemos ser consejeros de versículos, quiero decir. A veces podemos utilizar, ¿verdad?, si somos inteligentes y sensibles, los versículos apropiados. Y también es verdad que hay partes de la Biblia que son más complicadas, menos complicadas, que requieren una lectura de un tipo o de otro. Ahí nosotros, los estudiosos de la Biblia también, o los que la comentamos y la conocemos suficientemente como para poder también ayudar, pues tenemos que ser también de esa forma traductores de... Pues a lo mejor en este momento, lo hemos hablado el trimestre pasado, esta persona necesita un salmo, a lo mejor necesita ahora mismo pues un versículo profético, a lo mejor necesita pues un poquito de historia porque le va a gustar, o necesita a lo mejor, ¿verdad?, otro tipo de texto. Y ahí se nos pide también que seamos sensatos, ¿no? Y que podamos ir conduciendo también a las personas para que vayan abriendo la Biblia en esos versículos que les pueden dar solución a lo que están buscando. Sí. Sí, la Biblia como un compendio realmente es como el manual, ¿no? El manual de la naturaleza divina y naturaleza humana. Y como un manual tiene muchos aspectos a evaluar de algo tan complejo como es la mente humana. Entonces, como tú dices, tiene tantas cosas y como toda herramienta literaria necesita a veces unos esquemas. Por eso es que el que nos esté viendo a través de YouTube o escuche este audio, se puede hacer una invitación a participar en la descripción de este video o comunicarse directamente con Home Media o con la Iglesia Adventista local, porque hay muchas herramientas dentro de la Iglesia Adventista, como son los estudios bíblicos, que permiten que podamos tener una guía para buscar justamente lo que en ese momento puede ser una necesidad en tu vida. ¿Sí? Hay una gama de estudios bíblicos que permiten desde lo más básico, como es conocer a Dios, hasta estar qué dice la Biblia con respecto a diferentes situaciones que puedas estar pasando. Uh-huh. Eso, es más, yo inicié en la iglesia conociendo el sitio y luego hubo un estudio bíblico, y cuando vi ese estudio bíblico es como que es la fe de Jesús. Y empecé a entender muchos aspectos y dije, bueno, mira, y no necesariamente me fui a leer del Génesis al Apocalipsis, sino que fui encontrando esos aspectos importantes que claro, alimentan justamente lo que necesitaba en ese momento. Y luego otros estudios bíblicos te van determinando una guía de estudio que te orienta. Y luego, eso es como manejar bicicleta, lo veo así, ¿no? Primero con las dos rueditas y luego poco a poco ya en ruta. Sí, así también es el tema bíblico, o sea, sí, estar guiado por tus amigos, por tus compañeros, o por un esquema de estudio, como es un estudio bíblico, y luego posteriormente, mira, sí, ir indagando en ciertos aspectos de la Biblia que te interesan y que quieres conocer más, pues, meterte en esas aguas profundas, como dice Esther, que en las partes complicadas de la Biblia, pero creo que sí, o sea, todo aquel que nos esté escuchando, la Biblia tiene un lugar para ti. La Biblia tiene un lugar para ti. Desde lo muy básico hasta lo más complejo. Pero lo importante es que busques de esa palabra viva que alimenta, pues que llena de gozo el corazón. Así es. Última idea. Pues pensé que esa era mi última idea. Termino yo. Mira, estamos viendo todo esto del impacto de la Biblia, de la palabra de Dios, de las Escrituras, en un contexto de conflicto, de guerra, en un conflicto de pelea. De una pelea que trasciende a nosotros, pero de una pelea también interna nuestra, de resistencia, de luchar. Y mientras luches con Dios, como hizo el patriarca, te va a ir bien, ¿eh? Te va a doler seguramente, pero al final, si lo haces con el ángel del Señor, es muy diferente. Ahora, si nos dedicamos a pelear de otro tipo de lucha. Pero yo voy a dedicar estos últimos segundos a lo que le dice el apóstol Pablo a su amigo y discípulo Timoteo, cuando le dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús, todos los que quieran seguirle, padecerán persecución. Estoy leyendo 2 de Timoteo, capítulo 3.
¿Por qué? Le dice Pablo. Porque hay hombres malos, hay embaucadores que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú persiste en lo que aprendiste, sabiendo de quiénes aprendiste. Ya que desde niño conoces, ¿qué conoces? Las Escrituras. Las Escrituras, es decir, le está diciendo la clave de ir por la vida. El manual. El manual. Agárrate a ellas, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús el Mesías. Y es un testamento y un deseo que quiero hacer mío y que os deseo a todos vosotros, porque yo creo que sobre esto, evidentemente, estamos en un contexto de luchas, en una guerra, y hay fuerzas que nos tiran también hacia el lado que no nos conviene. Así que seamos conscientes, haremos bien, pero sobre todo, agárrate de la palabra de Dios. Si os parece, lo dejamos aquí, vamos a seguir continuando sobre este tema las siguientes semanas, ahondando, pero ahora vamos a ir mirando hacia la capilla, vamos a conectar para transmitir el sermón. Hoy nuestro hermano Mariano tiene un tema, luego lo tendremos aquí en la zona mixta, así que vamos a tomar un vasito de agua, vamos a estirar las piernas y vamos a hacerlo con una alabanza.